Buenas tardes, hoy les vamos a hablar del análisis termodinámico del ciclo de refrigeración. Nuestro grupo está compuesto por Alejandro Restrepo y Jessica Alarcón. Este tema lo vamos a contextualizar más en las cadenas de frío. Entonces, primero que todo, vamos a hablar del uso del sistema de refrigeración. Nos dice que un sistema de refrigeración se utiliza para mantener una región del espacio a una temperatura inferior a la del ambiente. El fluido de trabajo que se utiliza en el sistema de refrigeración puede permanecer en la fase de refrigeración por gas o también puede cambiar a una fase de refrigeración por compresión de vapor. La refrigeración casi siempre la asociamos a la conservación de alimentos o a los aires acondicionados. Bueno, ¿qué es refrigeración? Refrigeración es un proceso termodinámico donde se extrae el calor de un cuerpo, espacio, bajando así su temperatura y llevarlo a otro lugar donde no es importante su efecto. Los fluidos utilizados para extraer la energía cinética promedio del espacio o cuerpo a ser enfriado son llamados refrigerantes, los cuales tienen la propiedad de evaporarse a bajas temperaturas, presiones positivas. Bueno, ahora vamos a ver qué es un ciclo de refrigeración. Entonces se dice que se denomina ciclo de refrigeración al proceso que sigue el refrigerante empezando por un estado inicial y terminando en el mismo estado. Entonces decimos que durante el ciclo de refrigeración el compresor absorbe refrigerante en forma de gas a baja presión de las bobinas del evaporador interior. Luego comprime el refrigerante convirtiéndolo en un gas de alta presión y alta temperatura que luego se mueve a través de las bobinas del condensador que envuelven el compresor. Bueno, ¿cómo opera el ciclo de refrigeración? El ciclo de refrigeración opera bajo 4 estados. En el primer estado, pues sale del evaporador vapor saturado. Ese vapor saturado ingresa al compresor, donde pues es aumentada la presión y sale del compresor como vapor sobrecalentado. Entra al condensador como vapor sobrecalentado y sale como líquido saturado en el estado 3. En el estado de 3 a 4, pues tenemos la válvula de expansión. Allí pues entra líquido saturado y va a salir vapor húmedo. Eh, ya después se repite nuevamente el ciclo, llevando el vapor húmedo al evaporador y saliendo vapor saturado. Ahora tenemos los procesos fundamentales de la refrigeración, los cuales son cuatro. Vamos a empezarlos a definir por el evaporador. El evaporador es un intercambiador de calor en el cual se da el paso de gas de fase líquida a gas. Luego sigue el compresor, que este comprime el gas que permite que un ciclo de compresión-descompresión pueda producir una transferencia de calor de una parte a otra. Cuando se comprime un gas, se calienta, mientras que cuando se libera su temperatura, se reduce. Luego seguimos con el condensador. El condensador también se puede denominar como combinador, que convierte el vapor de su estado gaseoso a su estado líquido. Y por último tenemos la válvula. La válvula tiene capacidades de generar la caída de presión necesaria entre el condensador y el evaporador. Básicamente su misión en los equipos de expansión directa se restringe a dos funciones. La primera es encontrar el caudal de refrigerante en el estado líquido que ingresa en el evaporador. Y la segunda es sostener un sobrecalentamiento constante a la salida de este. Ahora vamos a hablar de la cadena de frío. La cadena de frío nos hace referencia al control de la temperatura de refrigeración o congelación a la que deben conservarse algunos productos, desde la producción hasta el punto de venta, como se muestra acá en la figura, que miramos que la primera es producción, la segunda es transporte, la tercera almacenamiento, la cuarta punto de venta y la quinta usuario final. Entonces, la fase de producción, tenemos que la temperatura debe ser estable y mantenerse durante todo el proceso. En esta etapa es necesario tener cámaras frigoríficas en las cuales son como unos cuartos fríos donde se almacenan productos. Estas cámaras nos permiten la manipulación de los productos. Luego sigue el transporte, el cual debe ser vehículos especiales y hay que tenerle mucha atención a estos transportes, ya que en el momento de carga y descarga los productos se pueden dañar. Luego sigue la fase de almacenamiento. Esto requiere gran eficiencia y congeladores de cámaras jeroglíficas con dispositivos de lectura y registro de variación de temperatura.
Luego seguimos en la parte de distribución y punto de venta. En la parte de distribución y punto de venta nos dice que es la más complicada, ya que en tiempos de la mercancía a temperatura ambiente, vitrinas, falta de aireación, temperaturas, entre otros. Y por último está el usuario final. En el usuario final ya seríamos como nosotros cuando vamos y compramos algún alimento refrigerado y lo mantenemos en proceso de refrigeración hasta nuestra casa en la nevera. Bueno, ¿qué pasa si se rompe la cadena de frío? Romper la cadena de frío tiene varias implicaciones. Primero, pues se va a alterar la calidad de los alimentos. Segundo, mayor riesgo de intoxicaciones o toxinfecciones producidas por el consumo de alimentos en mal estado. La tercera es la mala conservación de los alimentos, por lo que hay más probabilidad de desechar los alimentos debido a su mal estado. Se dice que cuando la temperatura se disminuye, se reduce de forma considerable la velocidad de crecimiento de la mayoría de los microorganismos hasta detenerla, así como de las reacciones enzimáticas, por lo que el alimento prolonga considerablemente su conservación y disminuye su riesgo microbiológico. Entonces, si se rompe, pues se aumenta el riesgo microbiológico. Y entre -4 y -7 grados Celsius, pues dice que se inhibe el crecimiento de los microorganismos patógenos. Estos microorganismos, pues son los que son peligrosos para la salud y pues producen toxinfecciones como lo había dicho anteriormente, ya que son productores de enfermedades a través de infecciones o de toxinas que pueden provocar intoxicaciones. Entonces, a -10 grados Celsius, pues se va a inhibir el crecimiento de los microorganismos alterantes responsables de la degradación de los alimentos. Y a -18 grados Celsius, pues esta es la temperatura de la cadena de frío internacional. En esta temperatura, pues se inhiben todas las reacciones responsables de la pérdida, del perdeamiento de los alimentos, o sea, de que se vayan a perder los alimentos. Listo. Tenemos el equipo de cadena de frío. Entonces, el equipo de cadena de frío está compuesto por cámaras frías. Las cámaras frías, como lo ha dicho la compañera, son cuartos de diferentes tamaños, condiciones, características y capacidades, siempre provistos de sistemas y elementos necesarios para mantener un determinado nivel de temperatura con el objetivo de conservar, preservar o almacenar productos frescos, procesados o naturales, para evitar su maduración o descomposición. Entonces hay dos tipos de cámaras frías, que son la cámara fría de congelamiento. Allí pues se ve el hielo como tal, es de llevar los productos a una temperatura por debajo de los -0 grados Celsius, y la cámara fría de refrigeración, que ya es para los alimentos, para mantenerlos a una temperatura que requiera el producto. Bueno, ya siguiendo con el equipo de la cadena de frío, también tenemos que un vehículo térmico. Entonces, los vehículos térmicos se utilizan para el transporte de inmunobiológicos y alimentos tanto en el proceso de recogida como en el de reparto. Se deben de disponer de vehículos que se ajusten al rango de temperatura que el producto requiera. También tenemos que un refrigerador, que dice que es una máquina que se usa para la conservación a baja temperatura de alimentos perecederos, según el principio en el que se basa la producción del frío. En este refrigerador decimos que es un dispositivo que sirve para extraer calor de un cuerpo a una cierta temperatura y cederlo a otro que se encuentra a una temperatura superior. Bueno, tenemos los equipos complementarios de la cadena de frío. Allí pues están las cajas de frío, los termos, los paquetes fríos y los termómetros. Los termómetros son para regular la temperatura y pues tener como o sea, estar monitoreando la temperatura dependiendo de lo que requiera el producto a guardar. Los paquetes fríos son los ice packs, que son bolsas como para mantener para llevarlas más cómodamente, para mantener pues los productos a una temperatura buena. Y los termos, que también son como vasos para mantener la temperatura que los productos necesitan, pues por ejemplo cuando vamos a reclamar la insulina, que no se puede llevar pues
si no se lleva nevera o alguno de estos equipos complementarios de la cadena de frío. Bueno, ahora vamos a hablar de los gases refrigerantes. Los gases refrigerantes en el ciclo de refrigeración de un equipo cualquiera de aire acondicionado circulan gases refrigerantes que sirven para reducir o mantener la temperatura de un ambiente por debajo de la temperatura del entorno. Entonces, para poder hacer esto, se debe extraer el calor del espacio y transferirlo a otro cuerpo, cuya temperatura sea inferior a la del espacio refrigerado. Todo esto lo hace el refrigerante, que pasa por diversos estados o condiciones. Cada uno de estos cambios se denominan procesos. Bueno, ahora vamos a hacer un análisis termodinámico de un ciclo de refrigeración en este ejercicio. Bueno, el ejercicio dice, un refrigerador usa refrigerante 134A como fluido de trabajo y opera en el ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor. El refrigerante entra al evaporador a 120 kilopascales con una calidad de 30% y sale del compresor a 60 grados Celsius. Si el compresor consume 450 watts de potencia, determine el flujo másico del refrigerante, la presión del condensador, el COP del refrigerador. Bueno, entonces vamos a abordar este problema desde el estado 1. En el estado 1 el ejercicio nos dice que el refrigerante entra al evaporador a 120 kilopascales. Entonces, cuando dice que entra a 120 kilopascales, resulta que en el evaporador se mantiene la misma presión, entonces pues va a salir con la misma presión. O sea que la presión 4 es la misma, del estado 4 es la misma de la presión del estado 1. En la calidad del estado 1, pues es 1, ya que pues se encuentra en vapor saturado. Allí encontramos una entalpía de 236.97 kilojoules sobre kilogramo. Luego vamos al estado 2. En el estado 2 tenemos que la presión 2 y la presión 3 es de 672.05. Esto lo hallamos interpolando con la tabla A12, las presiones entre 650 kilopascales y 700 kilopascales, y con la entalpía de 85.26 y 86.83, que es la del estado 4, pues hallamos esa presión que sería la presión del compresor también. En el estado 3 tenemos la misma entalpía del estado 4, que es de 86.83, y ya, pues en el estado 4, que es allí cuando ya sale la válvula de expansión y pues pasa a ser vapor húmedo, tenemos una presión de 120 kilopascales, que es la misma del estado 1, y la calidad de 0.3 con una entalpía de 86.83. La entalpía del estado 2, se me estaba pasando decirles, la encontramos en la tabla 13 a través de interpolación. Entonces, interpolamos la presión de 0.6 megapascales con la presión de 0.672.05 y la presión de 0.7 con sus correspondientes entalpías, que es 299.98 y 298.42 respectivamente. Y pues allí nos va a dar un resultado de aproximadamente una entalpía de 298.87 kilojoules sobre kilogramos. Listo. Bueno, para hallar rendimiento tenemos que hallar flujo másico y calor. Entonces, primero para hallar flujo másico, tenemos la fórmula, la cual es el trabajo de entrada sobre entalpía 2 menos entalpía 1. El trabajo de entrada nos habían dicho que eran 450 watts. Como lo vamos a pasar a kilowatts, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 10 a la menos 3. Al hacer esa operación, nos queda que es 0,45 kilowatts. Entonces nos da que el flujo másico sería 0,00727 kilogramos sobre segundos. Luego, para hallar la cantidad de calor,
lo que vamos a hacer es multiplicar el flujo másico que acabamos de hallar por la entalpía 1 menos la entalpía 4. ¿Por qué la entalpía 1 menos la entalpía 4? Porque va del estado 1 hasta el estado 4, así como nos lo dice en el ejercicio. Entonces esto nos va a dar un resultado de 1,091 kilowatts. Luego, para poder hallar el coeficiente de rendimiento, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir la cantidad de calor que acabamos de hallar, que era 1,091 kilowatts, sobre el trabajo neto de entrada. El trabajo neto de entrada ya dijimos que nos daba 0,45 kilowatts en la conversión de 450 watts. Y esto nos daría un total de 2,43 en el coeficiente de rendimiento. Este coeficiente de 2,43 es muy bueno, ya que después de 1 sería un coeficiente muy bueno. Muchas gracias por su atención. Listo, muchas gracias, compañeros.